Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 101, la red interconectada está completa. Después de terminar esa maldita pila de papeleo, Idan envió un mensaje a Bayek diciéndole que debería dejar de enviarle archivos por el momento. Eden tenía asuntos más importantes que atender. Hablando de Bayek, el viejo y trabajador mayordomo parecía haber envejecido mucho recientemente. Con este pensamiento, Idan rápidamente ordenó a alguien que recuperara algunas pociones nutricionales de alta calidad de la tesorería y se las entregó personalmente al viejo mayordomo. No puede permitir que se desgaste demasiado. Idan viajó en aerodeslizador al Departamento de Asuntos Internos, llegando finalmente a la oficina de Bayek. Aunque se llamaba oficina, era más como una amplia sala administrativa. La oficina era del tamaño de un campo de fútbol, con más de 100 escritorios, cada uno ocupado por un miembro del personal administrativo. Todos tenían círculos oscuros debajo de los ojos, luciendo agotados, pero continuaron trabajando incansablemente, procesando varios asuntos. En los pasillos, decenas de sirvientes se movían sin parar, transportando pilas de documentos. Estas personas estaban tan concentradas en su trabajo que, incluso cuando Eden llegó, pocos levantaron la vista. Algunos levantaron la cabeza para echar un vistazo, e inmediatamente volvieron a su monótono y mecánico procesamiento de documentos. La vista de su dedicación casi hizo llorar a Idan. Sin embargo, también podría ser por puro agotamiento. En el otro extremo de la oficina estaba sentado Bayek en su propio escritorio. Montones de documentos se amontonaban sobre la mesa metálica de 5 metros de largo, casi oscureciéndolo de la vista. Con gafas mecánicas, Bayek se centró en revisar un archivo relacionado con los cálculos de las raciones de comida. En la actualidad, el suministro de alimentos en el Distrito Real no era suficiente. Si las raciones no se calculaban cuidadosamente, podría estallar una hambruna a gran escala. Anteriormente, este trabajo era más sencillo. Se trataba simplemente de distribuir proporcionalmente las existencias de alimentos disponibles a diversas instituciones y fábricas subsidiarias. El hecho de que la gente fuera del Distrito Real tuviera comida o muriera de hambre no era una preocupación para el Departamento de Asuntos Internos. Su responsabilidad era únicamente distribuir alimentos a los que trabajaban para el Distrito Real. Sin embargo, bajo la nueva política del gobernador, el Distrito Real ahora estaba obligado a mantener las vidas de las personas en la colmena superior, evitando la hambruna masiva entre la población. Por lo tanto, el desafío fue descubrir cómo evitar que la gente muriera de hambre con suministros insuficientes de alimentos. Con esta política, el sistema de racionamiento se volvió más complejo y el papeleo aumentó. Y esa fue solo una política. Con múltiples políticas superpuestas, la carga de trabajo del Departamento de Asuntos Internos del Distrito Real casi se duplicó. No solo el Departamento de Asuntos Internos se enfrentó a un aumento de las tareas, sino que el Departamento de Logística y el Departamento Militar también se vieron sometidos a una mayor presión. Esta carga de trabajo podría muy bien agotarlos hasta la muerte. Bayek revisó cuidadosamente los datos reportados por el Departamento de Logística. Después de asegurarse de que no había problemas importantes, selló los documentos. En cuanto a cuestiones menores, no había otra opción. Cuando casi todas las tareas son manejadas por humanos, evitar errores importantes es una victoria. Además, ninguno de los departamentos tenía el tiempo o los recursos para volver a procesar cada documento meticulosamente. Después de todo, el flujo de asuntos administrativos continuó acumulándose. Este sistema administrativo no era más que una diminuta réplica de la maquinaria administrativa del imperio. Un pequeño error en el Departamento de Asuntos Internos del Distrito Real podría provocar la muerte de cientos, miles o incluso más civiles. Pero un pequeño error en el Departamento Imperial de Asuntos Internos podría significar un desastre en cientos o miles de planetas, afectando potencialmente a todo un sector o incluso a la galaxia.
Se perderían innumerables vidas humanas. Eso es el imperio. Pero, ¿puede alguien culpar realmente a Valli o a los altos señores? Trabajan incansablemente, agotando cada gramo de fuerza en tareas administrativas, a veces a costa de sus vidas. Pero si no son ellos, entonces ¿quién es? ¿Qué culpa cargan los miles de millones de personas que perecen debido a errores? Hay que decirlo simplemente, la supervivencia de la humanidad en esta galaxia infernal es inimaginablemente difícil. Idan miró al personal administrativo ocupado en el pasillo, su mente era un remolino de pensamientos. No podía cambiar el imperio. Pero dentro de su propio dominio, quería hacer algunos cambios, para evitar tantos errores como fuera posible. Idan se acercó al escritorio de Valli y observó al mayordomo encorvado y trabajador. Después de pensarlo un momento, decidió no molestarlo. Suavemente, colocó las pociones nutricionales sobre el escritorio y se fue. En realidad, Eden había considerado otorgar una bendición a Valli, pero decidió retrasarla. Una bendición no haría más que realzar los atributos de Valli, no fue una cura milagrosa. Si el proceso de trabajo no cambiaba, incluso un bendito Valli tendría dificultades para aumentar la eficiencia fundamentalmente. Por ahora, tendría que aguantar. Afortunadamente, la investigación sobre la red interconectada había alcanzado un éxito preliminar. La red, combinada con la potencia informática de Moss, podría cambiar fundamentalmente el flujo de trabajo en el Royal District, aumentando significativamente la eficiencia. Una vez que la red se implementara por completo y se reuniera suficiente poder de fe nuevo, Idan bendeciría a Valli. Todo el sistema administrativo del Distrito Real sufriría una transformación. Aguanta, viejo Valli, la libertad está por llegar. Poco después de que Idan se fuera, Valli, después de terminar su papeleo, miró hacia arriba y notó las pociones nutricionales en su escritorio. ¿Qué es esto? Padre, el gobernador te dejó estos. El hijo de Valli, joven pero ya calvo por el estrés, apareció de repente con voz ronca. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Qué falta de respeto! El gobernador insistió. Valli miró la pila de pociones nutricionales, algo desconcertado. Agarró unos frascos y se los entregó a su hijo. ¿Por qué estás parado ahí? Vuelve al trabajo. No desperdicies la buena voluntad del gobernador. Como una familia de mayordomos que había servido a la familia Grant durante casi 2000 años, manejar los asuntos del Distrito Real para el gobernador era la mejor manera de pagar su deuda de gratitud. Al salir del Departamento de Asuntos Internos, Idan, acompañado por Carter y otros, se dirigió a un laboratorio subterráneo secreto. El mecánico Sagemos estaba realizando experimentos allí para establecer la red interconectada. ¿Está listo?, preguntó Idan con entusiasmo tan pronto como bajó del ascensor. Mi señor gobernador. Al ver entrar a Idan, Moss dejó rápidamente su taza de bebida de aceite y se levantó para saludarlo. Este tipo se estaba volviendo cada vez más como una máquina últimamente. Aceptó una libreta de datos que le había entregado el cráneo de un sirviente, con sus numerosos brazos mecánicos funcionando con habilidad. La red interconectada ha llegado a su finalización inicial. Aunque 0101010110 tiene algunos defectos, junto con 1010110001. Idan hizo una pausa, señalando el conjunto de dispositivos mecánicos en el centro del laboratorio. Entonces, está listo para usar. Según los datos experimentales, la red es capaz de satisfacer sus necesidades. Rápido, déjame verlo. La emoción de Idan era palpable, por fin estaba listo. Moss llevó a Idan a una mesa de hierro, donde se instaló una pantalla mecánica pixelada. Una serie de cables conectaban la pantalla al dispositivo central del laboratorio. Esta era la versión de Warhammer de una computadora. Moss lo encendió y, bajo las miradas ansiosas de Idan, Carter y los demás, la pantalla se iluminó. Funcionó. Apareció un símbolo pixelado del Imperio Aquila, seguido de una música conmovedora, y una animación mostraba a Idan vestido con una servoarmadura dorada, irradiando luz y sosteniendo una espada mientras señalaba hacia adelante. Las imágenes tenían un parecido sorprendente con el dios emperador. Idan tenía esta animación de arranque diseñada a medida. En el futuro, todos los dispositivos del Distrito Real mostrarían su noble imagen al iniciarse. Luego, la pantalla pasó a una imagen de la estatua dorada del dios emperador. Sí.
De repente, la imagen se congeló. Lo hice. Helar. Justo cuando Idan y los demás estaban desconcertados, un sabueso demoníaco pixelado apareció inexplicablemente en la pantalla. Era casi tan alto como la rodilla de la estatua en la imagen. Sí, era un hombre. Bajo sus miradas atónitas, el sabueso demoníaco se pavoneó hacia la estatua. Luego, se retiró, y comenzó a actuar como un perrito marcando su territorio en la pierna de la estatua. ¿Qué? Capítulo 102, explotó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la pantalla sufrió otra transformación inquietante. Un demonio eslanés y pixelado, retorciéndose y posando seductoramente, se acercó a la estatua del dios emperador, frotándose contra ella y bailando provocativamente bajo la mirada de varios ojos aterradores. Blasfemia. Blasfemia total. Al ver esta escena, Carter y los demás quedaron completamente atónitos. Se dieron la vuelta, sin atreverse a hacer ruido. No podían soportar mirar, era realmente insoportable. Idan sintió un dolor agudo en la mandíbula y maldijo: ¿quién diablos hizo esta animación herética? Están tratando de meterme en problemas. Moss, sin embargo, permaneció imperturbable, simplemente desconcertado. Los circuitos y los datos están bien. ¿Cómo pudo funcionar mal así? Es imposible. Van. Recurrió a su método de reparación habitual, haciendo que un brazo mecánico golpeara la pantalla pixelada. Pero de nada sirvió, la pantalla continuaba reproduciendo la depravada escena. Rápido, apaga esta cosa maldita. Idan gritó, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo e instando a Moss a que lo cerrara de inmediato. Parecía que la pantalla pixelada probablemente estaba corrompida por alguna forma de energía del caos. Falla del caos. O tal vez una broma de un dios del caos. Podría ser obra de ese misterioso ingeniero demoníaco, Bastor. El nombre Bastor resonaba en susurros a través del comunicador, garabateado desordenadamente en los rincones más enloquecedores plagados de fallos. Cuenta la leyenda que Bastor es conocido por manipular la maquinaria retorcida, disfrutando de las locas innovaciones. La idea de que Bastor pudiera meterse con algo que Idan había creado no era del todo imposible. Fuera lo que fuera, no era bueno. Es mejor apagarlo antes de que atraiga la atención de estos demonios en la carne. He cortado la luz, pero la pantalla sigue sin apagarse. Moss se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Esto es extremadamente raro. Debe haber alguna energía misteriosa que lo sostenga. Si me da suficiente tiempo, puedo trabajar en una respuesta codificada para abordar este mal funcionamiento. Idan se quedó sin palabras. El tiempo era lo único que les faltaba. Al ritmo actual de corrupción, cualquier retraso correría el riesgo de que estas abominaciones salieran de la red. El sonido de la animación se volvió cada vez más caótico. El demonio jadeó, realizando gestos aún más obscenos hacia la venerada estatua del dios emperador. Aparecieron más y más demonios y la escena se volvió cada vez más ruidosa. Había demonios que miraban de reojo, otros vitoreaban al demonio, que llevaba cabezas humanas en retorcido aliento, algunos estaban cortando, salpicando sangre por la pantalla. Era una verdadera danza de locura. A medida que la tensión en la animación alcanzaba un punto álgido, los demonios volvieron sus miradas hacia los que observaban, como si se hubieran dado cuenta de ellos. ¿Podrían estos demonios realmente poseer sensibilidad? La escena era completamente desconcertante. Explosión. La pantalla pixelada explotó de repente, la mitad de ella se hizo añicos y la pantalla se oscureció. Uf, finalmente se acabó. Idan enfundó su pistola de cerrojo humeante y se secó el sudor frío de la frente. Eso fue aterrador. Transmitir un espectáculo herético del dios emperador era un pecado imperdonable. Si el emperador supiera que había causado tal escena, Idan sería abofeteado psíquicamente hasta el olvido. Esto tenía que permanecer en secreto. Pero antes de que Idan pudiera relajarse, la pantalla volvió a la vida abruptamente. Todavía no había terminado. Van. Idan, ahora enfurecido, disparó repetidamente hasta que los rayos explosivos redujeron la pantalla de píxeles a ruinas. Pero incluso esto no fue el final. Sí, el voltaje del laboratorio fluctuaba, las luces se atenuaban ominosamente. Las chispas parpadearon a través de la multitud de cables,
zarcillos de humo negro púrpura serpenteando a lo largo del cableado, extendiéndose rápidamente. Al rastrear los cables hasta su origen, la unidad mecánica central del laboratorio ya estaba envuelta en un espeso manto de energía del caos. Se estaba saliendo de control, emitiendo continuamente información corrupta. Afortunadamente, esta unidad principal aún no estaba conectada a la red, lo que limitaba la influencia al laboratorio. Si hubiera estado operativo y vinculado a varias instituciones y sectores industriales en el Distrito Real, podría haber producido datos de caos en todo el distrito en cuestión de momentos. Eso habría resultado en un desastre catastrófico. Destruye la unidad principal inmediatamente. Sin dudarlo, Ethan ordenó a Carter y a los guardias que destruyeran la máquina. Siguiendo su orden, Carter y los guardias se acercaron rápidamente a la unidad principal y levantaron sus vólteres. Explosión. Varios vólter disparaban simultáneamente, los destellos brotaban de los cañones a medida que las balas entraban en la unidad principal. Cuando cesaron los disparos, la unidad principal quedó reducida a chatarra y sus operaciones se detuvieron. Aún así, Ethan no se tranquilizó. Abandona el experimento de la red. Todos evacúen e inicien la purificación a alta temperatura de este laboratorio. Ethan y su grupo se retiraron, y el equipo de purificación de alta temperatura fue enviado para incinerar el laboratorio a fondo. El equipo examinó meticulosamente las cenizas, asegurándose de que no quedaran rastros de caos, antes de rociar agua bendita, verter concreto y sellar el laboratorio por completo. Colocaron un letrero de advertencia en la puerta que decía "No se permiten demonios". El letrero incluía la fecha de purificación y las inspecciones programadas, un testimonio de su precaución. El equipo de purificación había sido establecido recientemente por Ethan, equipado no solo con personal de limpieza, sino también acompañado por sacerdotes. Su trabajo consistía en manejar incidentes de contaminación y llevar a cabo la purificación, el exorcismo y un conjunto completo de servicios de purificación. Actualmente, las habilidades del equipo eran algo toscas, pero a medida que perfeccionaban su experiencia, se esperaba que se volvieran más profesionales con el tiempo. Después de informar de la finalización de su trabajo, el equipo de purificación partió. Ethan miró el laboratorio sellado frente a él, sintiendo una punzada de decepción. Su proyecto de red interconectada había fracasado. Parecía que la tecnología de la humanidad del 30º milenio simplemente no podía resistir la corrupción del caos. No es de extrañar que los tecnosacerdotes del Mechanicus fueran tan cautelosos con las nuevas tecnologías. Restringieron el conocimiento, imponiendo políticas estrictas sobre cualquier experimento científico independiente fuera del Mechanicus. Permitir la producción generalizada de cualquier tecnología defectuosa y vulnerable a la corrupción del caos, sin duda dañaría al imperio. A menudo pasaban siglos estudiando, traduciendo y debatiendo una sola pieza de tecnología antes de crear finalmente un producto utilizable. Algunos incluso realizaban elaborados rituales en las máquinas como parte del proceso de fabricación. Todo ello en pos de la estabilidad. Ethan suspiró profundamente. Intentar inventar algo en Warhammer 40K fue una tarea increíblemente ardua. Auge. Una explosión desconocida sacudió el suelo del Royal District, con ondas de choque que rompieron vidrios a su paso. Al mismo tiempo, los sentidos psíquicos de Ethan captaron una oleada de dispersión de energía disforme. Que en nombre del emperador. De alguna manera se equivocó tanto que expuso la ubicación de Urt, llamando la atención de los demonios del caos para una invasión. Por un momento, Ethan se sintió inquieto. Miró en la dirección de la explosión, procedía del taller Mechanicus de nueva construcción. El dueño del taller no era otro que el recién nombrado sacerdote tecnológico del Distrito Real, Sally Cole. Teniendo en cuenta las ilustres tradiciones de la familia Sally, una sensación de presentimiento brotó en Eden. ¿Podría Cole estar haciendo un lío aún mayor que yo? Capítulo 103, la tecnología de enlace del espíritu de la máquina. Cuando Ethan llegó, encontró el taller del Mechanicus destrozado por la onda expansiva de la explosión. La mitad de la estructura mecánica había quedado reducida a escombros, lanzando un espeso humo negro. Los escombros y los fragmentos estaban esparcidos por todas partes, creando una escena de devastación total. Y lo que es aún más alarmante, los restos de la estructura estaban envueltos en una espesa energía disforme. Esta energía parecía casi viva, serpenteando por las superficies de la maquinaria, emitiendo un resplandor inquietante. En el espacio de arriba,
se podían ver tenues grietas espaciales, delgadas como el cabello pero que exudaban un aura peligrosa. Más allá de esas grietas yacía la aterradora disformidad. Los sentidos psíquicos de Aidan estaban muy sintonizados, lo que le permitía detectar los débiles susurros de miedo, dolor y desesperación que emanaban del otro lado de las grietas. Los ciudadanos de a pie expuestos a un entorno así pronto sufrirían graves efectos mentales. Los susurros demoníacos corroerían sus mentes, induciendo un pánico sin fin, volviéndolos gradualmente locos o incluso en mutación. Maldita sea, Cole, ha sido demasiado lejos. Aidan sintió un dolor de cabeza punzante mientras maldecía. ¿Qué demonios está intentando hacer estallar todo el Distrito Real? Reprimiendo su ira, Aidan canalizó su energía psíquica, almacenada dentro de su núcleo psíquico. Estas energías fluyeron hacia las pequeñas grietas de la disformidad, como manos suaves alisándolas, restaurando el espacio inestable a la calma. Luego usó este poder para purificar la energía disforme persistente que se aferraba a la maquinaria. Pronto, la energía disforme residual en el área se eliminó por completo. La crisis se resolvió temporalmente. Esta era la esencia de la naturaleza disforme del Edén, simbolizando la esperanza, la estabilidad, el orden y la pureza. Fue increíblemente efectivo, pero el costo fue alto. El poder de la esperanza era el recurso más preciado del Edén. Podía sentir claramente que este solo acto de restauración y purificación le había costado la asombrosa cantidad de 500,000 puntos de energía de esperanza. Después de acumular un total de 1,5 millones de puntos de energía de esperanza durante mucho tiempo, este incidente había gastado un tercio de ellos. Le dolía el corazón a los expensos. Después de que Aidan se ocupara del problema, el equipo de rescate del departamento de logística llegó para extinguir los incendios y limpiar los escombros. El equipo de purificación se quedó esperando. Con la estructura aún en llamas, podrían saltarse el proceso de incineración. Pronto, entrarían a recitar oraciones, rociar agua bendita y realizar los exorcismos. ¿Dónde está Cole? Encuentra a ese lunático y tráelo aquí. Aidan finalmente recordó al culpable de este desastre y ordenó al equipo de rescate que lo localizara. Esperaba que Cole siguiera vivo. Después de todo, Cole era uno de los dos únicos tecnosacerdotes en el Distrito Real, y le esperaba mucho trabajo. Si él estaba muerto, sería una gran pérdida para Edén. Poco después, el equipo de rescate sacó a un Cole maltrecho, con los brazos mecánicos retorcidos, el cuerpo carbonizado, y lo llevó ante Aidan. Estaba vivo, apenas. El equipo de rescate realizó un tratamiento de emergencia, introduciendo bruscamente varias pociones curativas en el cuerpo de Cole, lo que revivió su respiración. Cole se incorporó bruscamente, saltando chispas de su cuerpo. Alabado sea el Omnisia. Lo hice. Realmente lo hice. Aplaudió con ferviente emoción, claramente emocionado. Cole, el primer genio de la familia Sally. Golpear. Cole recibió una fuerte bofetada, enviando otra lluvia de chispas de su cuerpo. Un genio, Aidan agarró a Cole por el cuello y señaló hacia las ruinas humeantes. Explique esto. ¿Qué pasó exactamente? Gobernador. Al encontrarse con la mirada helada de Aidan, Cole se puso nervioso y temeroso. El experimento. Tenía un pequeño hipo, y explotó. Al escuchar esto, el temperamento de Aidan se encendió. ¿Llamas a esto un pequeño contratiempo? Si no me das una explicación razonable, prepárate para el juicio. Te explicaré, por favor dame un momento. Cole pareció recordar algo, se apresuró a acercarse a una parte de los escombros y comenzó a cavar. Padre. Desenterró un servocráneo hecho a partir de los restos de su padre. El servocráneo estaba carbonizado de color negro, chispeando erráticamente, y uno de sus brazos mecánicos golpeó a Cole en la cara. Sin molestarse, Cole se sintió aliviado al ver el cráneo intacto, abrazándolo fuertemente. Me alegro tanto de que estés bien. Al ver esta escena extrañamente conmovedora de afecto paternal, Aidan contuvo su impulso de estrangular a Cole, repitiéndose a sí mismo. Es normal que los genios técnicos tengan peculiaridades, es normal que hagan pequeños experimentos. Mantén la calma. A pesar del peligro, no se podían negar las capacidades de Cole.
Actualmente era responsable de las líneas de producción de armas y la optimización de equipos en el Royal District. Los cañones de energía y los rifles láser estándar utilizados anteriormente se desarrollaron principalmente bajo su liderazgo. En resumen, Cole fue uno de los talentos clave del Distrito Real. Ethan de repente se dio cuenta de que entre las figuras clave en el Distrito Real, parecía haber pocos individuos normales en el sentido imperial. Sagemos, un robot disfrazado de tecnosacerdote. El arzobispo Donny, un marginado desterrado por sus creencias heréticas. El comandante del cuerpo de defensa Erai, bendecido con una suerte extrema y la rumoreada inmortalidad. Tecnosacerdote Cole, un hereje técnico cuya familia fue exiliada. Y el propio Eden, el más anormal de todos. Un ser humano de sangre pura del tercer milenio, criado bajo una educación obligatoria de 9 años. Después de una larga explicación de Cole, con Moss interpretando aquí y allá, Ethan finalmente entendió en qué estaba trabajando Cole y cómo ocurrió la explosión. Cole había estado experimentando en secreto con una extraña tecnología de enlace de espíritus de máquina. Esta fue la culminación de generaciones de investigación de la familia Sally, un vínculo universal del espíritu de la máquina capaz de conectar innumerables máquinas. Si tiene éxito, superaría a la serie Cogitator de Mechanicus y a los biocerebros cultivados en Cuba tanto en potencia como en versatilidad. Cole finalmente había logrado producir un prototipo. Justo cuando estaba a punto de despertar el espíritu de la máquina, se dio cuenta de que la fuente de alimentación normal no podía sostener un consumo de energía tan masivo. Entonces tuvo una idea brillante. ¿Por qué no aprovechar la energía warp como fuente de energía? La idea no tardó en tomar forma. Impulsado por un estallido de inspiración, Cole construyó un dispositivo para extraer energía disforme. Afortunadamente, Cole conservó algo de sentido común, reconociendo los peligros involucrados. Ajustó la potencia de salida del extractor warp, reduciendo en gran medida su capacidad antes de probarlo. Pero en el momento en que se conectó, explotó. Al escuchar el relato de Cole, la mandíbula de Ethan se torció mientras murmuraba internamente. Maldita inspiración, probablemente un regalo del propio Tzench, hereje. Afortunadamente, Cole había limitado la potencia de salida, de lo contrario, probablemente habría abierto una grieta en la disformidad justo en el Distrito Real. Unos pocos roces con el caos parecían ser una tradición desafortunada en Urt. Después de una profunda autorreflexión, Cole le prometió a Eden: «Mi señor gobernador, juro no continuar con este experimento hasta que perfeccione la tecnología de suministro de energía. Si rompo esta promesa, estoy listo para enfrentar cualquier juicio». «No, debes continuar». Capítulo 104, una bendición para Cole. Cole miró fijamente a Ethan, tartamudeando momentáneamente. «¿Tú quieres decir que quieres que continúe con el experimento?» Después del grave caos que había causado su último experimento, Cole había asumido que el gobernador le prohibiría permanentemente experimentar e impondría un duro castigo. Ya se había resignado a continuar su trabajo en secreto siempre y cuando esta vez no fuera quemado en la hoguera. Cuando se perfeccionó la tecnología de enlace del espíritu de la máquina, finalmente pudo mostrarles a esos tontos del Mechanicus cómo era el verdadero arte mecánico. Alabado sea el Omnisia, porque Cole nunca se rendiría, sacrificándose por la grandeza de la tecnología. Pero para su sorpresa, el gobernador le estaba permitiendo continuar con su experimento. «Así es. Debes continuar con tu trabajo de inmediato». Las palabras de Ethan dejaron a Cole completamente perplejo. «¿Por qué?» «No hay tiempo para explicaciones. En este momento, necesitamos personas con tu talento». Ethan estrechó cálidamente la mano de Cole. «¿Sigues trabajando en ese Machine Spirit Link?» «Vamos a ver esto completado lo más pronto posible». Cole lo había sorprendido de verdad. Por lo que describió, el Machine Spirit Link era esencialmente una versión mejorada de la red, un sistema interconectado combinado con IA, todo en uno. Y dado que involucraba espíritus de máquinas, incluso tenía algunas defensas metafísicas contra la corrupción del caos. Por supuesto, mientras no fuera lo suficientemente tonto como para alimentarlo con energía disforme en bruto, las posibilidades de que explotara eran escasas. Dado que el Machine Spirit Link era tan avanzado, ¿por qué perder el tiempo en una red vulnerable? Apoyar la investigación de Cole era claramente el mejor camino. «Gobernador, me está engañando».
Anteriormente, te opusiste rotundamente a mi investigación de Machine Spirit Link, llamándola basura herética. Idan frunció el ceño. ¿De verdad dije eso? Cole, todavía un poco indignado, insistió. Lo recuerdo claramente. El 14 de junio de hace 4 años, a las 7:34 de la mañana, después de un pequeño percance en un experimento, llegaste y dijiste esas palabras exactas, incluso prohibiendo a la familia Sally todos los experimentos. Idan pensó por un momento, recordando vagamente el incidente. En aquel entonces, Cole había volado un taller entero. Aunque no había desencadenado un evento de caos, la explosión fue mucho más poderosa que esta reciente. Este tipo. Si la familia Sally no estuviera tan estrechamente ligada a la familia Grant, proporcionando numerosos servicios tecnológicos invaluables, probablemente se habría enfrentado a la ejecución cientos de veces. Pero el talento en tecnología era escaso. Incluso el propio emperador tuvo que soportar las travesuras imprudentes de aquellos bajo su mando. Tomemos a Magnus, por ejemplo. El primarca había destrozado el pasadizo de la telaraña que el emperador había trabajado minuciosamente para reparar, permitiendo que los demonios invadieran la realidad. El emperador casi había ascendido de pura ira. Idan forzó una sonrisa, fijando su mirada en Cole. Debes estar equivocado, ¿verdad? Incluso Cole, tan terco como era, se dio cuenta rápidamente. Con una expresión estoica, dijo. Humph, tienes razón. Debo estar equivocado. A Idan no le importó. Hizo un gesto de desdén. En cualquier caso, la tecnología Machine Spirit Link de su familia es muy valiosa. Prometo, en nombre de la familia Grant, que el Distrito Real apoyará incondicionalmente su experimento. Una vez que se perfeccione el Machine Spirit Link, se desplegará en todo el distrito. Cole finalmente creyó en las palabras de Idan. La tecnología que su familia había investigado minuciosamente durante casi un milenio finalmente fue reconocida. Mi señor gobernador, ha llegado a comprender la grandeza de la tecnología Machine Spirit Link. Permítame explicarle, 0101010111000000100101010110. Emocionado, comenzó a vomitar código binario. Entendido, completamente entendido. Idan asintió y alejó un poco más su asiento para evitar ser salpicado por cualquier mezcla de sangre y otros fluidos desconocidos que las heridas de Cole pudieran vomitar en su entusiasmo. Una vez que Cole se calmó, Idan preguntó sobre los desafíos en su experimento, para ver si podía ayudar a resolver algún problema. El problema más problemático era la energía. La unidad principal del espíritu máquina requería una vasta y estable energía psíquica como fuente de energía. Esto era algo que Idan podía manejar. Planeaba dejar que Cole aprovechara la energía psíquica del minisol como fuente de energía para el núcleo del espíritu máquina. Esta fuente de energía no solo sería estable, sino también controlable. Si algo salía mal con el núcleo del espíritu máquina, podía cortar inmediatamente la energía, forzando un apagado o incluso destruyéndolo por completo. Con la energía psíquica del sol envolviéndolo, la resistencia del núcleo del espíritu máquina a la corrupción se fortalecería aún más. Idan miró a Cole. Si tuvieras una fuente de energía psíquica estable y el apoyo total del Distrito Real, ¿cuánto tiempo te llevaría crear un núcleo funcional de espíritu máquina? La cuestión apremiante era si Cole podría terminarlo lo suficientemente rápido. Después de todo, su familia había pasado casi 1000 años en esta investigación, y Cole solo había desarrollado recientemente un prototipo. ¿Quién sabía cuántos años podría llevar pasar del prototipo a la aplicación práctica? Idan no podía permitirse esperar tanto tiempo. Ante la pregunta de Idan, Cole dudó. Yo. No estoy seguro. Depende de si me pongo en la inspiración adecuada. Idan estaba estupefacto, realmente le faltaba confianza. Ofreció una sugerencia sincera. Si todo lo demás falla, tal vez busques un poco más. Inspiración del cambiante de los caminos, Tzench. Cole parecía horrorizado. Como hijo de un tecnosacerdote, conocía a Tzench. Pero ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre de una entidad tan prohibida. Después de todo, Tzench era uno de los enemigos más despreciados y temidos del Mechanicus. Para los sacerdotes tecnológicos, nada era más aborrecible que tener a alguien manipulando sus creaciones, insertando insectos y puertas traseras.
Porque Eden se atrevió a decirlo. Tal vez era único, con un respaldo sustancial. Al ver la expresión nerviosa de Cole, Idan lo tranquilizó. Es broma. Tómatelo con calma y concéntrate en tu investigación. Sin embargo, no era del todo una broma. Si la influencia de Tzench era menor, Idan aún podría ser capaz de limpiar y hacer retroceder a Cole de cualquier corrupción. Además, Tzench era un verdadero maestro de la tecnología, que realmente proporcionaba el conocimiento que uno podía necesitar. Aunque, por supuesto, con algunos extras incluidos. Por ejemplo, el dispositivo de Cole para extraer energía disforme bien podría haberse inspirado en Tzench, y funcionó de manera bastante efectiva. De hecho, incluso había ayudado a Eden a fortalecer la influencia del minisol en la realidad. Gracias, Tzench, por tu soporte técnico. Cole se secó el sudor aceitoso de la visera. Tales bromas deben mantenerse al mínimo. El gran Omnisia castigaría semejante falta de respeto. Yo, Sally Cole, nunca tendré ninguna asociación con ese. Esas cosas son para los traidores del Mechanicum oscuro. Está bien, te creo. Idan respondió casualmente. Luego le dio un ultimátum a Cole. El Distrito Real satisfará cualquiera de sus necesidades, pero este apoyo no es incondicional. Debes mostrar progreso dentro de los 6 meses, o tus experimentos serán prohibidos nuevamente. Era necesaria un poco de presión, de lo contrario, quién sabía cuánto tiempo Cole seguiría jugando o si se le ocurriría alguna otra idea peligrosa. En cuanto a si Cole podría producir un núcleo funcional de Machine Spirit, Idan no estaba demasiado preocupado. Porque planeaba otorgar una bendición a Cole, mejorando sus capacidades. Esta bendición valdría la pena. En el futuro, las servoarmaduras avanzadas e incluso las naves espaciales requerirían la experiencia técnica de Cole. Esa noche, de vuelta en su residencia en la torre, Idan gastó 1.000.000 de puntos de energía de esperanza para bendecir a Cole. Activó su núcleo psíquico, localizando la esencia del alma de Cole, y la infundió con la energía del minisol. Dentro del taller del Mechanicus. Crujido, crujido. El sonido del metal chirriando resonó. Cole hojeaba un grueso manual técnico, con un brazo mecánico rascándose la cabeza mientras reflexionaba sobre el link del espíritu de la máquina. De repente, un aroma refrescante y vigorizante a aceite de máquina llenó el aire. Repicó la campana del Mechanicus, acompañada de un complejo y bello himno binario. En una visión, Cole vio al gran Omnisia. Alabado sea el Omnisia. Capítulo 105, Cole se está convirtiendo en un Dark Mechanicus. El gran Omnisia lo había bendecido verdaderamente. Cole podía sentir las conexiones entre las sinapsis sintéticas en su cráneo y sus vías lógicas cada vez más estrechas, su mente más activa que nunca. Y con ella llegó la inspiración. Un torrente abrumador de inspiración. La oleada casi sobrecargó los circuitos de Cole, saltando chispas de sus partes mecánicas. Sin embargo, a él no le importaba en lo más mínimo. Cole agarró a su padre servocráneo a su lado, sacudiéndolo como un niño emocionado sosteniendo un premio. Padre, despierta. He tenido un gran avance. Sé cómo crear la máquina definitiva para albergar el espíritu máquina más fuerte. La familia Sally había sufrido inmensamente en su búsqueda de esta tecnología. El padre de Cole había volcado el trabajo de su vida en ello, falleciendo antes de hacer ningún progreso significativo. Había puesto todas sus esperanzas en Cole, el genio de la familia Sally. El servocráneo se despertó de golpe, mirando fijamente a Cole. Siendo una mera máquina, no podía comprender la alegría del ser humano ante ella. Al poco tiempo, el taller se llenó de humo, los sonidos del metal resonando y la electricidad chisporroteante resonaban por todas partes. Mientras tanto, en la oficina del gobernador en la residencia de la Aguja. Idan estaba revisando archivos confidenciales de la Inquisición. La recién creada Inquisición funcionaba sin problemas. Bajo el liderazgo de DeVille, había manejado docenas de casos de herejía, descubriendo a muchos cultistas ocultos. Además, se ha tratado a varios funcionarios incompetentes y corruptos. DeVille se había convertido en una figura temida en el Distrito Real, un símbolo de juicio. Todos entendían que si el inquisidor venía a ti, significaba que el juicio había llegado. Es probable que el resultado fuera un proyectil o un lugar en la pira.
Idan estaba satisfecho con el enfoque intransigente de DeVille, era exactamente lo que quería. El propio Eden no era particularmente estricto. Pero la disciplina laxa a menudo conducía a la incompetencia y la corrupción entre los funcionarios, y el comportamiento descontrolado entre la población podía invitar a la corrupción del caos. Por lo tanto, era necesaria una supervisión y un castigo adecuados para mantener la autoridad del gobernador. El Royal District necesitaba a alguien como DeVille, y él era la elección perfecta para el papel. En cuanto a Eden, solo necesitaba desempeñar el papel del Salvador benevolente, mostrando bondad y misericordia a su pueblo. Pronto, Idan recibió más buenas noticias. Cole había creado con éxito el núcleo del espíritu máquina y estaba solicitando permiso para activarlo. Fue una sorpresa increíble. Había esperar 6 meses, tal vez más, pero Cole había producido un producto terminado en solo 2 meses. Dile a Cole que activaremos el espíritu máquina hoy. Idan estaba emocionado, por fin se liberaría de la carga del interminable papeleo. No le preocupaba si el espíritu máquina se activaría con éxito. Los efectos de la bendición eran evidentes, y Cole no le habría notificado a menos que estuviera seguro de que funcionaría. Idan no pudo esperar un momento más y ordenó a Carter y a los guardias que lo escoltaran hasta el taller. A su llegada, fue recibido por una enorme estructura mecánica en forma de calavera. Docenas de servocráneos flotantes trabajaron alrededor de la estructura, realizando diversas tareas. Enormes engranajes negros giraban lentamente, las llamas rugían de los hornos y el vapor velaba la zona como una fina niebla. El sonido rítmico de los engranajes se engranaban, creando un zumbido mecánico profundo y poderoso, el latido del corazón de la estructura mecánica. Esta configuración. Cole realmente se había superado a sí mismo. Idan acababa de ver el informe de consumo de recursos del taller de Cole el día anterior. Solo Cole había consumido más de la mitad de los recursos del Distrito Real. Y solo le había llegado tan tarde debido a la acumulación de tareas administrativas. Durante este periodo, había estado trabajando para reformar la administración, agotado de clasificar archivos. El detonante había sido un informe del censo obsoleto enterrado en la documentación, presentado una década atrás por algún burócrata desconocido. Al investigar, descubrió un departamento entero dedicado a mantener los datos del censo, incluso durante la caída de la colmena. Habían seguido el protocolo durante años, compilando conjuntos de datos complejos y, finalmente, informando al gobernador. Cuando preguntó por qué no se había detenido una tarea tan inútil, la respuesta fue que no se había dado ninguna orden para detener el trabajo. Tras esta revelación, Idan inició una inspección exhaustiva. Se descubrieron más departamentos inactivos, incluido uno oculto en lo profundo del Departamento de Asuntos Internos, responsable de calcular un antiguo protocolo fiscal. Bajo órdenes de años anteriores, todo el departamento había sido secuestrado, se le había prohibido salir hasta que se completaran sus cálculos. Los sirvientes habían estado entregando comida, y seguían trabajando, ajenos al levantamiento o a la caída de la colmena. Se limitaban a notar el deterioro de la calidad de su comida, asumiendo que era un castigo por un trabajo insatisfactorio. Impulsados por la culpa, trabajaron aún más duro, con miembros exhaustos retirados silenciosamente por los sirvientes. Lo absurdo de todo esto casi hizo que Idan se atragantara con su ira, pero no pudo hacer nada al respecto. Estos pobres oficinistas simplemente estaban haciendo su trabajo. Peor aún fueron los empleados completamente olvidados. Encerrados en habitaciones con documentos confidenciales, sus superiores habían muerto en el levantamiento, dejándolos sin instrucciones ni suministros. Cuando Idan finalmente abrió una de estas oficinas, encontró poco más de una docena de restos óseos. Tal fue la consecuencia de la ineficiencia. La gestión de miles de millones en URT requería innumerables administradores y departamentos, que se habían vuelto demasiado numerosos para hacer un seguimiento. Pero ahora, finalmente, todo esto llegaría a su fin. Con el espíritu de la máquina, el Distrito Real entraría en una nueva era. En cuanto a los vastos recursos que Cole había utilizado, Idan no se molestó. Un gran proyecto como el núcleo de Machine Spirit consumiría naturalmente una cantidad significativa de recursos. Si eso significaba un lanzamiento exitoso, Idan podría soportar costos aún más altos. Al mirar la enorme estructura del cráneo frente a él, Idan sintió que valía la pena cada recurso. Este núcleo de espíritu máquina tenía una presencia imponente.
Pronto, Cole salió a saludarlo. Estaba de pie sobre una plataforma antigravedad, agarrando un bastón mecánico, flotando fuera de la cuenca del ojo del cráneo. Varias servocalaveras negras flotaban detrás de él. Al frente del grupo estaba su padre, equipado con una pesada armadura negra, cuyo ojo mecánico brillaba con un carmesí intimidante. Cole había equipado este precioso servocráneo con un poderoso armamento y múltiples capas de defensas, asegurándose de que pudiera resistir una explosión aún más intensa que la última. En los últimos 2 meses, Cole también había sufrido modificaciones significativas, su apariencia ahora era radicalmente diferente. El rostro de Cole ahora estaba oculto por una máscara negra en forma de calavera con colmillos expuestos. Varios ojos mecánicos rojos salpicaban la máscara, su luz fría parpadeaba amenazadoramente. Su túnica negra carmesí ondeaba al viento, tejida con innumerables cables y circuitos que se enroscaban a su alrededor como una telaraña. Estos cables se extendían hasta un paquete de energía en su espalda, alimentando las docenas de brazos mecánicos equipados con diversas herramientas y armas. Ethan sintió un escalofrío que lo recorrió mientras contemplaba la apariencia de Cole. Esa imagen era tan herético. ¿Podría este tipo estar convirtiéndose en un Dark Mechanicus? Capítulo 106, encendiendo el espíritu de la máquina. Incluso si Cole realmente se convertía en un Mechanicus oscuro, no había necesidad de temer la traición. A cualquier recipiente bendecido por el Edén le resultaba casi imposible traicionarlo. Incluso si fueran tentados o controlados, lo sentiría de inmediato, lo que le permitiría retirar la bendición y despojarlos de sus poderes. Por lo tanto, para el Edén, los vasos benditos eran confiables y dignos de confianza. La plataforma antigravedad aterrizó, extendiendo sus patas mecánicas como arañas, escabulléndose hacia adelante con Cole a bordo. Su voz, filtrada a través de un modulador de voz, sonaba emocionada. Mi señor gobernador, el ritual está preparado. Estamos listos para encender el espíritu de la máquina en cualquier momento. Buen trabajo. Ethan elogió a Cole, mirando con aprobación la estructura de la máquina en forma de calavera de casi 30 metros de altura. Todos los recursos que te he dado han sido bien gastados. Ahora, vamos a encender el espíritu de la máquina. Con eso, dio un paso hacia la máquina. Sin embargo, Cole lo detuvo. No es así, mi señor. El núcleo del espíritu máquina está aquí. Ethan tenía un mal presentimiento al respecto. Siguiendo a Cole, llegaron a una estructura mecánica más pequeña cercana. Allí, vio una esfera mecánica de 5 metros de ancho, conectada a una red de cables. La mayoría de estos cables estaban conectados a un gran conducto mecánico que se extendía hacia el vacío. Cole extendió los brazos, presentando con orgullo el artilugio. Este es el núcleo del espíritu máquina, la culminación de la sabiduría de la familia Sally y mi mayor invento. Señaló el gran conducto. Una vez activado, el extractor de energía Warp extraerá energía del vacío, proporcionando al núcleo la energía que necesita para encender el espíritu de la máquina. Ethan levantó una ceja, señalando hacia afuera. Entonces, ¿para qué sirve ese gran artilugio que hay por ahí? Ah, el gran taller del gran Cole. Cole respondió sin dudarlo, revelando que había nombrado la estructura de la máquina en forma de calavera en su honor. Así que todos los recursos que solicitaste se destinaron a construir el núcleo del espíritu máquina, y no se malversó nada. Cole, un poco culpable, mantuvo su tono firme. Oh, por supuesto que no. Ese taller es una instalación vital para mi investigación de Machine Spirit Link. Absolutamente había informado mal. Ethan sintió una punzada de arrepentimiento. Esa había sido la mitad de los recursos acumulados durante 3 milenios por las familias Grant y Hoffman, despilfarrados en el proyecto de vanidad de Cole. Pero no había nada que pudiera hacer. Las bendiciones podían aumentar la lealtad, pero no controlaban completamente los pensamientos ni alteraban la personalidad. Cole, sintiendo la intensa mirada de Ethan, se encogió nerviosamente. Mi señor, tal vez deberíamos proceder a encender el espíritu de la máquina para evitar perder el momento propicio. Está bien, pero si falla, pronto te reunirás con el emperador. No fallará. Cole rebosaba confianza en su invento. Ethan apretó los dientes, tratando de convencerse a sí mismo de dejarlo ir. Al fin y al cabo, seguiría sacando valor de Cole en el futuro. Con la aprobación de Ethan,
comenzó el ritual para encender el espíritu máquina. Los acólitos de la tecnología encendieron incienso y pulieron el núcleo del espíritu máquina. Fue un proceso largo, y Aidan se encontró bostezando. Pero él resistió, respetando los ritos destinados a honrar al espíritu máquina. Según Cole, el espíritu máquina ya residía dentro del dispositivo, simplemente esperando el despertar. Al concluir los ritos finales, un repique profundo y resonante de la campana mecanizada hizo que Aidan volviera a estar completamente alerta. Finalmente, llegó el momento de despertar el espíritu máquina. Cole se entretuvo en el panel de control mientras los acólitos de la tecnología cantaban himnos, con la esperanza de complacer al espíritu máquina. Con cada línea de código y entrada completada, el extractor de energía warp activado. El gran conducto comenzó a palpitar con energía, llegando a la disformidad. Aidan podía sentir el conducto tendiendo un puente sobre el vacío. Sin embargo, no era solo una conexión aleatoria con la disformidad, eso sería demasiado peligroso. El conducto estaba configurado para conectarse al canal que Aidan había establecido cuando creó su núcleo psíquico. Al mismo tiempo, la mente de Aidan se adentró en su interior, su conciencia volvió al minisol. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en la disformidad, manipulando el minisol. Lo primero que hizo al llegar fue enviar un mensaje psíquico al emperador. La esencia del mensaje era simple. Su Majestad, soy yo, un aliado. Esta cosa es mía. Sabía que tenía que avisar al emperador. De lo contrario, sería grosero, especialmente porque este gran conducto estaba a punto de entrometerse en su dominio. Como de costumbre, Aidan no recibió respuesta a su mensaje psíquico, al que se había acostumbrado. La falta de respuesta significa que se recibió y se aprobó. Si no se aprueba, bueno, él lo sabría. Momentos después, aparecieron ondas en el espacio de disformidad, no muy lejos del minisol. Había llegado. El conducto del extractor de energía warp siguió el canal establecido, asentándose firmemente en su lugar. Una vez estabilizado, Aidan dirigió la energía del minisol hacia el conducto. La energía fluyó hacia el mundo físico, proporcionando una fuente de energía constante para el núcleo del espíritu máquina. Al ver que el conducto funcionaba sin problemas, Aidan no pudo evitar maravillarse. Felicitaciones a Zench por esta tecnología, impresionante. Con todo funcionando como se esperaba, la conciencia de Aidan regresó rápidamente al mundo físico. Estaba ansioso por ver si el núcleo del espíritu máquina funcionaría según lo planeado. Al recuperar su visión, vio el núcleo encerrado en la radiante energía dorada del minisol. Corrientes doradas crepitaban alrededor de la maquinaria. Los complejos engranajes del núcleo del espíritu máquina cobraron vida y los cables transparentes que lo rodeaban brillaban con un amarillo brillante. Los acólitos de la tecnología cantaron sus himnos con renovado vigor, y su canción alcanzó un crescendo. Zumbido. Aidan sintió que una conciencia comenzaba a moverse. Alabado sea el Omnisia. Los brazos mecánicos de Cole se agitaron de emoción. El espíritu de la máquina ha despertado. El sueño de la familia Sally, perseguido durante casi 1000 años, finalmente se había realizado. Cole había creado el espíritu máquina definitivo. En su emoción, trató de comunicarse con el espíritu máquina. Hola, soy tu creador. Esperar. ¿Por qué está disgustado el espíritu máquina? Cole entró en pánico. Esta fue la preciosa creación de la familia Sally, nada podía salir mal. Se rascó la cabeza con desesperación, preguntándose dónde se había equivocado. Se había olvidado de encender incienso. O había sobresaltado al espíritu máquina con su entusiasmo. Arrebatando un quemador de incienso a un acólito tecnológico, Cole se inclinó hacia el núcleo y habló suavemente. Querido espíritu máquina, soy tu creador. Perdona mi audacia, por favor. Si hay algo que necesites, solo tienes que pedirlo. Pero el espíritu máquina lo ignoró. En cambio, se dirigió a Eden, cálida y afectuosamente. Padre. Capítulo 107, conectado a la red. Pues bien, de repente una figura paterna. Aidan podía adivinar la razón, probablemente debido a que la fuente de energía que corría a través del espíritu máquina era la misma que la suya. Este nuevo y poderoso espíritu máquina lo había reconocido como su padre. Bajo la mirada resentida de Cole, Aidan se comunicó felizmente con su nuevo hijo.
Llamó al recién nacido espíritu máquina Spiritweb, con el apodo de Webby. Idan explicó cuidadosamente las responsabilidades de Webby, estableciendo reglas y restricciones. Cuanto más profunda era su comunicación con Webby, más se daba cuenta Idan de que su control era casi absoluto. Webby no podía negarse a ninguna de sus órdenes, ni siquiera a las que requerían sacrificio. Esta era una buena noticia, lo que significaba que Idan podía confiar a Webby más autonomía. Una vez que terminó su conversación, Idan instruyó a Cole para que cuidara de Webby y comenzara a atender las líneas de red en todo el territorio. Rápidamente regresó a la residencia de la aguja, donde necesitaba planificar las políticas de desarrollo de Spiritweb con Bayi. Después de que Idan se fue, Cole se quedó estupefacto ante el núcleo del espíritu máquina. Luchó por aceptar cómo el gobernador se había convertido de repente en el maestro del gran espíritu máquina, mientras que el espíritu máquina le mostraba poca consideración. ¿Por qué? De repente, Webby se acercó a Cole. Sr. Cole. El espíritu de la máquina le había hablado. El ánimo de Cole se elevó a medida que se acercaba ansiosamente. Webby, ¿qué puedo hacer por ti? Se pueden tender las líneas de red más rápido. Quiero empezar a trabajar para mi padre y aliviar su carga. Absolutamente. Solo comunicarse con el espíritu máquina fue suficiente para satisfacer a Cole. Reunió a sus aprendices y trabajó incansablemente. En cuestión de semanas, se colocaron las líneas de red que conectaban el núcleo del Machine Spirit con el resto del Distrito Real. Idan luego instruyó a Cole para desarrollar varios dispositivos compatibles con Spiritweb, especialmente computadoras Spiritweb. Guiado por las ideas de Idan, la creatividad de Cole floreció, produciendo rápidamente prototipos de los dispositivos necesarios. Después de pruebas exitosas, se establecieron fábricas para comenzar la producción en masa. Los dispositivos pronto se distribuyeron por todo el distrito. Finalmente, Idan promulgó la ley Spiritweb, que exigía a todas las instituciones y fábricas que utilizaran Spiritweb. Con los dispositivos Spiritweb iluminando el territorio, la era de las redes interconectadas había amanecido. Idan tiró de la palanca del interruptor mecánico y se sentó frente a una pantalla mecánica ligeramente voluminosa y adornada con calaveras. Se encendió. La música triunfal reproducida como una animación de inicio pixelada apareció en la pantalla. El Aquila Imperial pasó como un relámpago, seguido por Idan vestido con una servoarmadura dorada, irradiando una luz dorada mientras apuntaba su espada hacia adelante, con su postura real iluminada. Las palabras "todo por el gobernador" resonaron al unísono. La animación de inicio se desvaneció y apareció la interfaz de escritorio. Idan golpeó alegremente el teclado mecánico, navegando con un mouse para manejar archivos. Aunque el diseño era un poco diferente, la sensación era familiar. Durante los últimos 3 meses, Idan había reformado la administración del Distrito Real, relegando métodos obsoletos a la historia. Ahora, todas las instituciones y fábricas del distrito funcionaban con equipos Spiritweb. Con la vasta potencia computacional de Spiritweb, la eficiencia administrativa se disparó más de 100 veces. Este aumento de la productividad revitalizó el territorio. Como resultado, Idan obtuvo un impulso masivo en Hope Energy. Un total de 2 millones de puntos de Hope Energy. Con esta nueva energía, Idan bendijo inmediatamente a Bayi, mejorando significativamente sus habilidades administrativas. La bendición surtió efecto rápidamente. Bayi gestionó eficazmente casi todos los asuntos gubernamentales con facilidad, elevando aún más la calidad administrativa del distrito. Idan no pudo evitar pensar en él como un mini Malcador. Finalmente, Idan podía relajarse y concentrarse solo en los asuntos importantes, libre de la rutina diaria. Los últimos meses habían sido agotadores, ya que Idan hacía malabarismos con interminables tareas para mantener el Distrito Real en marcha, sin apenas tener un momento para respirar. Ahora, por fin podía tomarse un respiro. Hundiéndose en su silla, Idan saboreó un sorbo de recaf elaborado por Imperial Synth y se metió un pastel en la boca. Ah, la dicha. Ding. Sonó la alerta de la bandeja de entrada. Idan abrió su correo electrónico y sacó un nuevo documento. A juzgar por el emblema, era un informe del Departamento de Guerra. Y trajo las primeras buenas noticias del día. Según el informe, bajo la ayuda de Spiritweb, el capitán Eraey del Cuerpo de Defensa había completado la expansión antes de lo previsto.
El cuerpo de defensa contaba ahora con 510.300 soldados. Además, todo el equipamiento del cuerpo de defensa estaría listo a finales de mes. Esto significaba que el plan para recuperar la subcolmena podría continuar según lo programado. Pero el siguiente correo electrónico ensombreció los pensamientos de Idan. Era un informe sobre el progreso de la exploración de la subcolmena. Desde la victoria sobre los insurgentes herejes y el cierre de los niveles inferiores de la colmena, se había perdido todo contacto con la subcolmena. Nadie sabía qué había sido de él. Sin una comprensión clara del estado de la subcolmena, la reapertura de los ascensores o las puertas estaba fuera de discusión. Si los insurgentes se hubieran reagrupado o algo aún más peligroso hubiera echado raíces, podría significar un desastre. Idan no tenía ningún deseo de ver caer de nuevo la colmena recientemente recuperada. La única forma de entrar en la subcolmena, dado el cierre actual, era a través de las tuberías laberínticas, de cientos de kilómetros de largo y más retorcidas que un laberinto. Estas tuberías estaban infestadas de aterradoras criaturas mutantes y posiblemente de corrupción. Para empeorar las cosas, los ingenieros que los habían construido habían fallecido hacía mucho tiempo, y los mapas supervivientes estaban fragmentados. Con el poder computacional de SpiritWeb, el Departamento de Guerra había logrado trazar una ruta a través de los restos de los viejos mapas. Anteriormente, habían considerado otra ruta a partir de los registros dejados por Yusef. Sin embargo, resultó ser demasiado peligroso, plagado de criaturas mutantes, nadie podía sobrevivir en un camino tan estrecho infestado de hordas de abominaciones. Por lo tanto, la ruta descubierta por SpiritWeb se convirtió en la única opción del Distrito Real para explorar la colmena subterránea. Inicialmente, Idan consideró enviar a sus guardias para la misión, lo que habría aumentado sus posibilidades de éxito. Pero el oleoducto era demasiado estrecho para que los guardias lo atravesaran, incluso los adultos más altos no cabían. El Departamento de Guerra seleccionó a un grupo de individuos de complexión pequeña como exploradores especializados, con la tarea de navegar por las tuberías para recopilar información sobre la subcolmena. Sin embargo, los que cayeron nunca regresaron. El oleoducto oscuro se tragaba a todos los exploradores que entraban, sin dejar rastro. El Departamento de Guerra propuso ahora el envío de una novena oleada. Idan suspiró mientras revisaba el archivo e hizo clic para rechazar la solicitud. Como gobernador, tenía poder de veto sobre cualquier asunto. Luego emitió instrucciones al Departamento de Guerra, indicando que supervisaría personalmente el asunto. Después de que se hubieran perdido casi 1000 vidas en ese oscuro abismo, enviar a más personas parecía inútil. Así que Idan había decidido ir él mismo. Por supuesto, como gobernador, no correría riesgos innecesarios. Tenía un plan más seguro en mente. Capítulo 108, el biolaboratorio secreto. Bajo el pináculo de la residencia de la torre se extendía un reino oculto. Este espacio secreto solo era conocido por Idan y solo se podía acceder a él con su invitación. Solo se permitía la entrada a través de un ascensor, y cualquiera que entrara sin autorización se encontraría con fuerza letal. Pasando las verificaciones de seguridad, Idan entró en el ascensor, descendiendo más de 100 niveles bajo tierra. Al llegar, entró en la instalación oculta. El área estaba bañada por una luz roja, bordeada de intrincadas redes mecánicas y circuitos psíquicos entretejidos. Después de pasar por 3 puertas de hierro, Idan finalmente llegó a su destino. Frente a él había una enorme pantalla mecánica que emitía un tenue resplandor verde, desplazándose a través de complejos flujos de código. En la penumbra, una figura con numerosas extremidades mecánicas trabajaba intensamente en la consola, proyectando una sombra amenazante. Idan no se detuvo, frunciendo el ceño ligeramente mientras se acercaba. Al acercarse, vio que la figura era Sage Moss. En el Distrito Real, había 2 sabios tecnológicos reconocidos, Bio-Sage Moss y Dark Mechanicus Sage Cole. Estos 2 fueron el núcleo del Mechanicum de Urt, aunque sus títulos fueron autoproclamados, careciendo de cualquier reconocimiento oficial por parte del Mechanicum principal. Moss parecía completamente absorto, varios de sus brazos mecánicos se movían con un ritmo ensayado mientras trabajaba. Alternaba entre ajustar los mecanismos y sorber una bebida de aceite mecánica, todo mientras introducía líneas de código. De repente, Moss se congeló, aparentemente en respuesta a una perturbación en la pantalla. Dejó su bebida, murmurando: «Maldito Cole tiene el descaro de insultar mi receta de bebida».
No sabe nada. Mi aceite modificado es superior. Uno de los brazos mecánicos de Moss se desdibujó mientras escribía una secuencia rápida. 0110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  Las bastante duras. Cole contraatacó casi al instante, provocando una irritación aún mayor en Moss. Ese imbécil Cole me silenció. ¿Y qué pasa si él es el administrador del foro? Tengo mi cuenta alternativa. Pasando a su relato secundario, reanudó su acalorado intercambio. 10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  Esto era aún peor. Al ver esto, la paciencia de Eden se agotó. Moss, estás holgazaneando con Webby otra vez. Era increíble la cantidad de lenguaje que Moss había aprendido últimamente. Había sido claramente influenciado por Cole, quien, después de iniciar un foro de tecnología en Webby, había establecido un tono bastante rebelde. Con Cole a la cabeza, Moss y Webby contribuyeron a una cultura de foro que había cautivado a los miembros del Mechanicum, que ahora pasaban cada vez más tiempo en línea. Inicialmente, publicaron guías prácticas, tales como técnicas adecuadas para engrasar y pulir maquinaria, fundamentos de la modificación, instalación de brazos mecánicos prácticos, guía de Cole para apaciguar a los espíritus de las máquinas, compendio de Moss sobre el cultivo de cultivos. Pero con el tiempo, el foro adquirió un sabor muy diferente. Ahora, estaba lleno de publicaciones sobre temas extravagantes como explosivo, la receta familiar de Cole para deliciosas bebidas de aceite ardiendo, la receta modificada de Moss para un aceite aún más sabroso. ¿Qué harías si te hubieras muerto de hambre durante 3 días y solo comieras carne de res de escarabajo enlatada? ¿Cómo comprimir una tonelada de energía Warp? ¿Qué pasaría si tragaras una cucharada de energía Warp comprimida? Y así sucesivamente. A menudo, esto provocaba intensos debates. Los miembros del Mechanicum, ahora guerreros de Internet en toda regla, comenzaron a participar en combates verbales que afectaron significativamente la productividad. Para empeorar las cosas, los temas se volvieron cada vez más heréticos. Eden había considerado inicialmente cerrar el foro. Ni siquiera las súplicas de Cole pudieron convencerlo. Pero a petición de Webby, lo reconsideró. Su pequeño quería compañía, y no serviría de nada tener un espíritu máquina descontento. Sin embargo, Eden todavía imponía limitaciones estrictas en el foro. Incluso con la energía protectora del minisol, discutir temas excesivamente heréticos podría atraer una atención peligrosa. Quién sabía si Tzench o algún demonio del Chaos Mechanicum podrían abrir una cuenta oscura para infiltrarse. Por lo tanto, Webby estableció un sistema de moderación, eliminando las publicaciones que eran demasiado heréticas. Y el foro se limitó ahora únicamente al Mechanicum, impidiendo su difusión a otros sectores. Eden no quería imaginar al personal de asuntos internos navegando por imágenes o vídeos extraños durante las horas de trabajo. Cole y los demás aceptaron estos cambios, y Cole incluso esperaba algún día expandir el foro a la sede del Mechanicum. El foro no era del todo una molestia, y el propio Eden había abierto recientemente una pequeña cuenta alternativa para navegar por las publicaciones de vez en cuando. Para fines de traducción, Webby manejó la barrera del idioma. Confrontado con la reprimenda de Eden, Moss admitió tímidamente su culpa. Aunque se parecía cada vez más a un sabio de la tecnología, como una máquina inteligente, Moss seguía luchando con la mentira. Deja de hacer el tonto con Cole, dijo Eden, exasperado. Y añadió: por cierto, has completado el tercer lote de clones. Recientemente, Moss había estado destinado aquí, investigando la clonación biológica y la síntesis. Basándose en los siglos de conocimiento biológico de la familia Grant, junto con el conocimiento prohibido dejado por Yusef, Moss estaba bien preparado para la tarea. Los experimentos tuvieron éxito. Los clones que solicitaste han sido creados. Por órdenes de Eden, Moss no se atrevió a retrasar ni a descuidar sus deberes. La frustración de Eden se alivió un poco con esta noticia. Hizo un pequeño gesto de aprobación. Bien hecho. Eficiente como siempre, biosabio del Distrito Real. Siéntete libre de relajarte de vez en cuando.
Idan nunca retuvo los elogios de sus subordinados diligentes. Gracias, respondió Moss, con su voz electrónica teñida de placer. Era la tercera vez que escuchaba a Idan usar las palabras exactas de alabanza. Idan siguió a Moss hasta la sección más interna del laboratorio, la cámara de cultivo. Bajo la tenue luz roja, filas de tanques llenaban la habitación. Cada uno de la primera fila de tanques contenía un clon flotando en una solución de nutrientes. Cada uno se veía exactamente como el Edén. Capítulo 109, el doble del Edén. Dentro del laboratorio biológico secreto, cada tanque albergaba un clon de Idan. Este proyecto había comenzado cuando Idan trajo a Moss de vuelta del arca espacial abandonada. Ahora, los experimentos habían alcanzado casi la perfección. En el universo de Warhammer 40K, la creación de dobles era una práctica estándar entre muchas figuras poderosas. El propio emperador tenía múltiples avatares, y el renombrado sabio de la tecnología Belisarius Cobble era famoso por su persona Matrix, una conciencia en capas mucho más allá de lo que los seres ordinarios podían comprender. Los dobles de Cobble solían decir, cada uno de nosotros es Belisario, pero no somos él. Idan tenía una habilidad similar para crear dobles, aunque no podía igualar el nivel de Cobble y no podía producir personalidades completamente independientes. En cambio, podría dividir su conciencia, realizando múltiples tareas controlando múltiples avatares. En efecto, cada uno de los dobles de Idan era él. Esto requería una energía mental sustancial. Sin dedicar una mirada, Idan pasó por alto la primera fila de tanques de clonación. Estos clones iniciales y básicos no eran lo que necesitaba en ese momento. Moss había progresado a la tercera tanda de clones personalizados. En cuanto a si este era el cuerpo principal de Idan no un avatar, eso era un secreto que solo él sabía. Caminando más allá, llegó a la tercera sección, donde se estaban desarrollando clones más especializados. Mirando las extrañas versiones de sí mismo flotando en los tanques, Idan levantó una ceja. ¿Qué es todo esto? No recuerdo haber autorizado estos diseños. Cada tanque tenía una versión modificada del clon de Idan. Había una versión grotesca, una versión insectoide, una versión pulpo, una versión de ogrin e incluso una versión de anime de ojos grandes. Moss los admiró, con una pizca de orgullo en su voz. Estos clones están inspirados en ideas que reuní en el foro de tecnología. ¿No te parecen maravillosos? Idan miró a los clones en silencio, luego asintió, comentando, eres bastante proactivo con tu investigación. Agradezco la iniciativa. Gracias por tus alabanzas, mi señor. La voz de Moss casi temblaba de orgullo. Señaló un tanque específico, ansioso por presumir, mira esto. Mi última obra maestra. Seguro que quedarás impresionado. Idan entrecerró los ojos hacia el tanque, luego miró hacia atrás a la expresión expectante de Moss, rechinando los dientes. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Dentro del tanque flotaba una versión femenina de Edén, con una figura bien formada. Moss parpadeó, confundido. Cole lo sugirió, diciendo que ganaría tus elogios. Al escuchar eso, Idan se rió entre dientes enojado. Por supuesto, era Cole. Inmediatamente, agarró su comunicador, instruyendo a Webby para que silenciara a Cole en todas sus cuentas del foro. Al ver que no estaba recibiendo los elogios que esperaba, Moss pareció desanimado. No lo pienses de esa manera, lo tranquilizó Idan. Señalando al clon femenino, continuó. No es un mal diseño, es simplemente, innecesario. Destruye este. En cuanto a los demás, sigue refinándolos. Sí, mi señor. Con renovado entusiasmo, Moss explicó que los clones aún estaban en las etapas preliminares. Con muestras adicionales, podría mejorarlas aún más para alcanzar un nivel viable. Por ejemplo, la versión insectoide de Edén. Si pudiera adquirir un espécimen tiránido de alto nivel, Moss podría fusionar sus rasgos genéticos, creando un clon capaz de controlar insectos. ¡Qué creatividad!, pensó Idan, sin palabras. Atrapar un tiránido vivo. Preferiría no ver nunca ninguno. Aún así, estos clones eran prometedores. Veamos el modelo personalizado, ordenó Idan. Pronto, fue llevado a un tanque específico. En el interior flotaba un joven frágil y encorvado, de piel oscura, con pequeñas mutaciones, una réplica perfecta de un habitante de la colmena.
El rostro tenía un leve parecido con el Edén. Sosteniendo un datapad, Moss describió las mejoras. Según sus especificaciones, este cuerpo tiene genes resistentes a la radiación y puede soportar entornos de alta radiación. Su vida útil, sin embargo, será corta, no durará más de un día. Los conductos especiales incrustados en los huesos permiten un uso óptimo de los psíquicos. Ethan asintió con la cabeza. Este clon le permitiría moverse sin ser detectado a través de los estrechos túneles que conducen a la subcolmena. A la orden de Moss, la solución nutritiva del tanque se drenó y la carcasa de vidrio se abrió. Todos los parámetros están listos. Puedes usar este cuerpo cuando lo desees. Dando un paso adelante, Ethan colocó una mano sobre la cabeza del clon, iniciando el proceso de Doppelganger. A medida que activaba su poder, sintió que su conciencia se dividía. Una energía cálida envolvió el fragmento desprendido de su mente, que luego fluyó hacia el clon. A medida que se completaba la transferencia, Ethan asumió el control total sobre el nuevo cuerpo. El proceso le había costado 500.000 unidades de Hope Energy. El control simultáneo de varios cuerpos creaba una sensación inusual. Sus conciencias principal y doble operaban de forma independiente, pero permanecían unificadas. Para Ethan, era una cepa manejable. Los ojos del clon se abrieron de golpe y se liberó de las cuerdas, saliendo del tanque. Tropezando un poco, comenzó una serie de movimientos exagerados. Al observarlo, Moss supuso que se trataba de algún tipo de ritual. En realidad, Ethan simplemente estaba haciendo una serie de calistenia para adaptarse al cuerpo. Rápidamente, los movimientos del clon se volvieron fluidos, tan naturales como su propio cuerpo. Satisfecho, Ethan equipó a su doble con una armadura especial, una capa y un pequeño bastón psíquico. Al levantar el bastón, el clon concentró sus poderes, generando relámpagos dorados que pulsaban amenazadoramente. Con toda su fuerza, la energía psíquica devastaría fácilmente todo a su alrededor. Bien hecho, Moss. Este cuerpo es perfecto. Ethan asintió con aprobación mientras su clon sometía su poder, permaneciendo en silencio a un lado. Conduciendo al clon fuera del biolaboratorio, Ethan hizo una pausa, volviéndose hacia Moss. Por cierto, su receta de aceite modificado es muy superior a la de Cole. Bien hecho. Mientras tanto, en el taller de tecnología. Cole terminó de diseñar el último robot centinela, tirando el plano a un lado con un gruñido. Esto es ridículo. Siempre hay más por hacer. Necesito tiempo para mi propia investigación. Últimamente, con Ethan asignándole un sinfín de tareas de diseño y optimización de armas, tenía poco tiempo para disfrutar navegando por el foro tecnológico. Distraídamente, Cole abrió el foro e inmediatamente estalló en ira. Indignante. Allí, clavada en la parte superior, había una publicación popular. La receta de aceite modificado de Moss es la verdadera original. PD aprobado por el propio gobernador. Cole se enfureció, ese ladrón mentiroso Moss, difundiendo tonterías de nuevo. Furioso, hizo clic en la publicación, listo para arremeter y prohibir las cuentas de Moss. Solo para encontrarse bloqueado. ¿Quién silenció todas mis cuentas?, gritó, angustiado. Sus gritos llamaron la atención de Webby. El espíritu máquina restringió rápidamente su acceso al foro por completo. Webby. Espíritu de la máquina, por favor. No puedo vivir sin el foro. En su taller, las súplicas de Cole resonaban patéticamente. A la entrada de los túneles. Ethan, que ahora aparecía como un frágil psíquico, estaba de pie ante la gruesa puerta de hierro. Vertiendo toda su conciencia en este clon, lo designó como su control principal. Mientras los trabajadores operaban la maquinaria para abrir la pesada puerta, el doble de Ethan entró sin dudarlo. Una vez cerrada la puerta, contempló el oscuro pasadizo, que ya se había cobrado casi 1000 vidas. Sabía que la verdadera aventura no había hecho más que empezar. Capítulo 110, El mundo del túnel. En el estrecho y oscuro túnel, Ethan avanzando lentamente por un camino lleno de años de suciedad mezclada con sustancias viscosas e inidentificables. Afortunadamente, había usado sus habilidades de psíquico para crear una membrana protectora alrededor de su cuerpo, protegiéndolo del entorno contaminado. A pesar de esto, el hedor fue suficiente para noquear a una persona común. Pero el Edén no era ordinario.
Anticipándose a tal entorno, había dado instrucciones a Moss para que despojara a este cuerpo personalizado de su sentido del olfato y el gusto, haciendo que este viaje fuera más fácil de soportar. Después de arrastrarse a través del túnel húmedo y confinado durante casi 3 horas, Ethan finalmente vio una luz brillante al final. La mayoría de la gente se habría sentido abrumada por la emoción al ver tal señal de escape. Pero Ethan se detuvo, levantó su bastón y disparó una ráfaga de psíquico comprimido hacia la luz. Emboscada. Buen intento. Mantener sus sentidos psíquicos activos había hecho imposible un ataque sorpresa. Explosión. La explosión del psíquico golpeó la fuente de luz, seguida de un grito bestial que resonó en el pasillo. La luz al final del túnel disminuyó, sumergiendo el área de nuevo en la oscuridad. Una vez que los gritos se apagaron, Ethan reanudó su gateo, asomándose por el túnel para inspeccionar la escena de abajo. En la base del pasadizo, vio a la criatura que había intentado tenderle una emboscada, una bestia mutante con tentáculos, que llevaba un órgano brillante en la cabeza, muy parecido a un rape de las profundidades marinas, que utilizaba la luz para atraer a su presa. Los vastos túneles laberínticos dentro de la colmena habían dado lugar durante mucho tiempo a ecosistemas únicos y aislados llenos de criaturas extrañas y peligrosas. Según los registros de la corte real, hace más de 300 años, un trabajador de mantenimiento se perdió en estos túneles y se topó con una tribu de humanos mutantes. Estos subhumanos habían vivido en los túneles durante siglos, sin darse cuenta del mundo exterior. Subsistían a base de diversos hongos que crecían en el lodo e incluso habían desarrollado técnicas agrícolas sencillas. Afortunadamente, la tribu no había perdido su idioma por completo, lo que permitía una comunicación básica. Después de que los subhumanos salvaron al trabajador perdido, él correspondió enseñándoles habilidades básicas de fabricación de herramientas. Los dos bandos se llevaban bien, y la tribu incluso ayudó a guiar al trabajador de vuelta a la superficie. Pero una vez que se informó de esto, un oficial local obligó al trabajador a revelar la ubicación de la tribu. El oficial condujo a un grupo de soldados a los túneles, masacrando a la tribu y presentando sus cabezas como prueba de la limpieza de la zona de los mutantes. Ethan se había encontrado con esta historia en los archivos mientras investigaba las rutas de los túneles, encontrándola trágica y absurda. Los estándares de pureza del imperio eran despiadados para cualquiera con cráneos impuros. Ethan salió del túnel y se dejó caer sobre el suelo viscoso con un suspiro. Esparcidos por todo el lodo estaban los restos óseos de docenas de soldados exploradores. Parecía que la bestia mutante se había cobrado muchas vidas aquí. Sin embargo, la mayoría de los exploradores habían logrado pasar por esta zona de forma segura. Es probable que la criatura solo atacara cuando tenía hambre. En un entorno así, la conservación de la energía era una cuestión de supervivencia. Cuando Ethan pasó junto al cadáver de la bestia, la criatura saltó de repente, con zarcillos azotándolo en un último esfuerzo. Tomado por sorpresa, Ethan reaccionó con su cuchillo de combate, su filo monomolecular cortó limpiamente la cabeza de la bestia, matándola al instante. Un psíquico usando un cuchillo en combate cuerpo a cuerpo, no hay ningún problema. Después de salir del pozo, Eden continuó su viaje. En el camino, se encontró con docenas de criaturas mutantes más y vio un número cada vez mayor de cadáveres de exploradores. Al consultar su mapa, Ethan notó que solo había cubierto 30 kilómetros, menos de un tercio del viaje. Según sus cálculos, la mitad de los exploradores habían perecido solo para llegar a este punto. En el siguiente tramo, el explorador permanece adelgazado, lo que sugiere un paso más seguro por delante. Relajándose un poco, Ethan aceleró el paso, pero sus sentidos psíquicos de repente lo alertaron de un peligro masivo por delante. No muy lejos, sintió una presencia abrumadoramente malvada que irradiaba de una nube de niebla, acompañada de los inquietantes susurros de un demonio. El corazón de Ethan se aceleró mientras levantaba su bastón por reflejo, preparado para desatar una explosión psíquica. ¡Guau! Al ver lo que le esperaba, Ethan logró contenerse, evitando a duras penas un error desastroso. Escapar por un pelo. Si la explosión hubiera sido disparada, este cuerpo habría sido destruido en el acto. Más adelante, en el enorme túnel, una niebla oscura envolvía a una figura encadenada y retorcida. Esparcidos a su alrededor estaban los cuerpos desmembrados de otros exploradores, un espectáculo espeluznante. Ethan estaba atónito. ¿Qué demonios hace esta cosa en los túneles? Era una hueste demoníaca,
un recipiente mortal atado a la fuerza a un demonio por rituales heréticos, creando una abominación aterradora. En sueños, el demonio emitió una niebla oscura y se susurró a sí mismo mientras dormía. Las huestes demoníacas eran ferozmente peligrosas. Una vez despertados, perseguían a cualquier criatura viviente que perturbara su descanso con una agresión implacable, deteniéndose solo una vez que su objetivo estaba muerto. Para aquellos que los entendían, sin embargo, eran relativamente fáciles de eludir. Mientras uno evitara la niebla o no dañara físicamente al demonio, era poco probable que despertara. Con pasos cuidadosos y silenciosos, Idan se apretó contra la pared del túnel, avanzando lentamente, manteniéndose a un lado abierto de la niebla espeluznante. Ya casi llegamos, pensó. Un poco más lejos de la seguridad. Pero a mitad de camino, apareció un compañero de equipo torpe. Una criatura mutante de 4 patas de piel lisa se arrastró desde un túnel lateral, husmeando, aparentemente buscando algo. Idan se quedó paralizado, conteniendo la respiración y rezando para que la criatura no se diera cuenta de él. Por favor, no me veas. Por favor, no vengas aquí. Pero la criatura se volvió de repente y lo miró a los ojos. La tensión en el aire era palpable. El rostro del mutante se rompió en una expresión alegre. Víveres. Con un chillido alegre, corrió hacia el Edén, pateando salvajemente. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.